En la historia de Francia, pocos misterios han capturado tanto la imaginación como la leyenda del hombre de la máscara de hierro. Imagina la París del siglo XVII, bajo el resplandeciente reinado de Luis XIV, el Rey Sol, mientras la corte de Versalles se ahogaba en lujos y esplendor. En las sombrías profundidades de la prisión más temida del reino, la Bastilla, un hombre vivía en completo aislamiento. Su rostro, oculto permanentemente tras una máscara, no de hierro como popularizó la leyenda, sino de terciopelo negro. Un detalle que solo añade más intriga al relato. ¿Quién era este prisionero sin nombre? ¿Y qué crimen tan terrible pudo haber cometido para merecer un destino tan singular y cruel? Durante más de 30 años, este fantasma caminó por los pasillos de varias prisiones francesas, su identidad borrada del mundo, su existencia un secreto de Estado. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más perdurables de la historia. Una historia de poder, secretos y una máscara que ocultaba mucho más que un rostro. Todo comenzó alrededor de 1669. Un prisionero de identidad desconocida fue arrestado y puesto bajo la custodia de un carcelero de confianza llamado Benigne d'Auvergne de Saint-Mars. Este prisionero fue trasladado a través de varias prisiones a medida que Saint-Mars ascendía en su carrera desde Pignerol en los Alpes, pasando por la isla de Santa Margarita en la costa de Cannes, hasta su destino final, la infame Bastilla en París. Lo verdaderamente extraño eran las condiciones de su encarcelamiento. A diferencia de otros reclusos, era tratado con un respeto inusual. Se le proporcionaba comida de calidad, ropa fina e incluso se le permitía tocar el laúd. Sin embargo, este aparente lujo venía con una regla inflexible: el aislamiento absoluto. Nadie podía hablar con él, excepto su carcelero. Nadie podía ver su rostro. La orden era tajante y escalofriante en sí. Alguna vez intentaba quitarse la máscara, los guardias tenían la orden de matarlo en el acto, sin vacilación alguna. Esta extraña combinación de respeto y aislamiento total alimentó todo tipo de especulaciones. La gente se preguntaba qué clase de persona podría merecer un trato tan contradictorio. ¿Por qué mantenerlo vivo en condiciones relativamente cómodas, pero al mismo tiempo borrar su identidad de una manera tan drástica? Las teorías comenzaron a surgir casi de inmediato, cada una más fascinante que la anterior. Una de las primeras sugerencias fue que el prisionero era un general caído en desgracia, quizás Nicolas Fouquet, el antiguo superintendente de finanzas de Luis XIV, quien había sido arrestado por malversación. Sin embargo, la muerte de Fouquet está documentada en 1680, años antes de que el hombre de la máscara muriera, lo que descarta esta posibilidad. Otra teoría apuntaba a un noble incómodo, un personaje de la corte que sabía demasiado, quizás un amante de la reina, o el testigo de algún secreto real inconfesable. Se barajaron nombres como el duque de Beaufort o el conde de Vermandois, un hijo ilegítimo de Luis XIV. Cada uno de estos candidatos tenía sus propios partidarios y sus propias lagunas en la historia. Incluso se llegó a especular con que el prisionero era el famoso dramaturgo Molière, quien supuestamente no habría muerto en el escenario, sino que habría sido encarcelado en secreto por ofender al rey con sus obras satíricas. Cada teoría era un reflejo de las intrigas y los miedos de la época, un laberinto de conspiraciones donde cualquier cosa parecía posible. Pero entre todas estas hipótesis, una se destacó por encima de las demás, capturando la imaginación popular como ninguna otra. Gracias en gran parte a la pluma de dos de los más grandes escritores de Francia, la teoría más famosa y romántica sobre la identidad del hombre de la máscara de hierro es, sin duda, la del gemelo real. Esta idea fue popularizada por el filósofo Voltaire en su obra El siglo de Luis XIV. Según Voltaire, que estuvo él mismo preso en la Bastilla y escuchó los rumores de boca de los guardias, el prisionero no era otro que el hermano gemelo del propio rey Luis XIV. La historia cuenta que la reina Ana de Austria dio a luz a un primer hijo, el futuro
Luis XIV. Horas después, para sorpresa de todos, nació un segundo bebé, un gemelo idéntico. El rey Luis XIII y su principal ministro, el cardenal Richelieu, se enfrentaron a un dilema aterrador, en una época en la que la sucesión no estaba tan claramente definida como hoy. La existencia de dos herederos idénticos podría haber desatado una sangrienta guerra civil por el trono. Diferentes facciones de la nobleza podrían haber apoyado a uno u otro hermano, sumiendo a Francia en el caos. Para evitar esta catástrofe, tomaron una decisión drástica. El segundo gemelo fue criado en secreto, lejos de la corte, ignorante de su linaje real. Años más tarde, ya con Luis XIV en el trono, el gemelo oculto habría descubierto de alguna manera su verdadera identidad. Quizás encontró una carta, o alguien le reveló el secreto. Al conocer la verdad, se habría convertido en una amenaza directa para la estabilidad del reino. No se le podía ejecutar, pues era de sangre real, hijo del rey. Pero tampoco se le podía dejar en libertad. La solución fue encerrarlo de por vida, ocultando su rostro para que nadie pudiera ver el asombroso parecido con el monarca reinante. Esta máscara no solo escondía una identidad, sino que protegía la corona de Francia. Esta narrativa, con su mezcla de tragedia, drama familiar y política de alto nivel, era simplemente irresistible. Fue el gran novelista Alejandro Dumas quien tomó esta teoría y la inmortalizó en su novela, El Vizconde de Bragelonne, la última entrega de la trilogía de los Tres Mosqueteros. Dumas, con su genio para el drama, adornó la historia, creando un personaje llamado Felipe, el gemelo del rey. En su versión, los mosqueteros intentan liberar a Felipe y colocarlo en el trono en lugar del tiránico Luis. Aunque la trama de Dumas es ficción, consolidó la idea del gemelo real en la conciencia colectiva. La historia del prisionero enmascarado se convirtió en un símbolo de la injusticia y el abuso de poder absoluto de la monarquía. La idea de que el Rey Sol, el centro del universo francés, tuviera un doble encerrado en la oscuridad era una metáfora poderosa. Demostraba que bajo la superficie dorada de Versalles se escondían secretos oscuros y crueles. Aunque los historiadores modernos, en su mayoría, descartan la teoría del gemelo por falta de pruebas concretas, su poder como leyenda sigue intacto, alimentando la fascinación por este misterio. Después de 34 años de cautiverio silencioso, el viaje del prisionero sin rostro llegó a su fin. El 19 de noviembre de 1703, el hombre conocido solo por su máscara falleció en la Bastilla. Su muerte fue tan anónima como su vida. Fue enterrado rápidamente al día siguiente en el cementerio de Saint-Paul-des-Champs, bajo el nombre falso de Marchiali. Inmediatamente después de su muerte, los oficiales reales tomaron medidas extraordinarias para borrar cualquier rastro de su existencia. Su celda fue completamente despojada, quemaron todos sus muebles, su ropa y cualquier objeto personal que hubiera poseído. Las paredes fueron raspadas y encaladas de nuevo, y los azulejos del suelo levantados y reemplazados. Todo para asegurarse de que no hubiera dejado ningún mensaje secreto, ninguna pista sobre su verdadera identidad. El secreto se fue con él a la tumba. El misterio del hombre de la máscara de hierro ha perdurado durante más de 3 siglos. A lo largo de los años, los historiadores han analizado minuciosamente los registros de la prisión, las cartas y los diarios de la época, buscando una respuesta definitiva. Algunas teorías más recientes y académicas sugieren que el prisionero podría haber sido un simple ayuda de cámara llamado Stachtauger, involucrado en algún escándalo político complejo, o un diplomático italiano llamado Ercole Antonio Mattioli, que traicionó a Luis XIV. Pero ninguna de estas explicaciones, aunque posiblemente más realistas, ha logrado desplazar el poder y el romance de las leyendas más grandiosas. La falta de una respuesta definitiva es, quizás, lo que hace que esta historia sea tan eterna. Nos obliga a confrontar el poder del secreto y la capacidad de un Estado
para borrar a una persona de la historia. ¿Quién era él? Realmente, un príncipe, un espía, un simple hombre, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Y es esa incertidumbre la que asegura que el fantasma de la Bastilla seguirá rondando nuestra imaginación para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más fascinantes de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los enigmas del pasado. ¿Cuál es tu teoría favorita sobre el hombre de la máscara de hierro? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.